Traducción al español, versión adaptada para YouTube. El día que Chris fue a ver a su primer amor, Brian lo llamó por teléfono. Tu Omega está entrando en celo. Chris respondió con indiferencia. Tío, ayúdame a cuidarlo. Dale un supresor y listo. Brian acariciaba suavemente mi nuca, donde las glándulas hormonales me ardían. Tranquilo, lo estoy cuidando muy bien, dijo. Cuando colgó la llamada, me aferré con fuerza a los pantalones de vestir de Brian, suplicando. Tío. Déjamelo a mí, respondió él con voz grave. Se inclinó y rozó con los dientes la zona de mis glándulas. Cuando tu esposo no quiere ayudarte, yo sí estoy dispuesto. No. Los dedos firmes de este alfa acariciaban distraídamente mis glándulas. Brian miraba el móvil colgado, pensativo. Yo temblaba sobre sus piernas, aferrado a su ropa. Tío, dame un supresor, por favor. Brian dejó el teléfono a un lado y me miró directamente. En esta casa no tengo de esos. Me quedé en blanco. Hace un momento, Chris le había pedido que me ayudara con eso, y él había aceptado. Brian me observó con una mirada profunda, deteniéndose en mis ojos rojos. ¿Esto te pasa a menudo? ¿Qué cosa? Balbuceé. ¿Que te den supresores para pasar el celo? ¿Chris siempre te hace lo mismo? Sus manos seguían acariciando la zona sensible de mis glándulas, con una presión ni suave ni fuerte. Parecía calmarme o provocarme más. Temblaba en su palma, incapaz de resistirme. Chris, él odia a los omegas. Y también me odia a mí. Decía que detestaba el modo en que los omegas usan sus feromonas como armas. Dice que mi olor le da asco. Por eso en casa nunca me dejaba liberar ni una pizca de feromonas. Si lo hacía, se largaba por meses. Desde que nos casamos, Chris nunca me ha marcado. Cuando ya no podía soportarlo, incluso le rogué. Aunque solo fuera un mordisco. Pero él me miraba con desprecio y se burlaba. Adrián, pareces una bestia en celo. Das lástima. Brian apretó de pronto mis glándulas, haciéndome soltar un gemido. No pude evitarlo, se sentía demasiado bien. Me levantó y me sentó sobre sus piernas, acercando su nariz a mi cuello para olerme. Su garganta se movió lentamente. No me parece desagradable, dijo. Tu olor es muy bueno. Sus palabras me sacudieron por dentro. Mi cuerpo temblaba ante su aliento cálido. Me provocaba, me hacía sentir deseado. Solo quería acercar mi cuello a sus labios. Quería que me ayudara. Solo alguien que me abrazara, me aceptara. Que calmara estas glándulas ardientes. Que me llenara por dentro hasta que no pudiera más. Me froté contra sus pantalones fríos, suplicando. Tío. Respondió él, sujetando mi cintura para que no me moviera más. Sus dedos trazaban círculos en mi espalda baja, mientras me observaba con una mirada cada vez más oscura. Dime, ¿qué quieres que haga tu tío? No lo sabía. Solo sabía que me dolía. Que me sentía vacío. Chris siempre decía que nadie querría marcar a un omega como yo. Con lágrimas en los ojos, susurré. Dame un supresor. Brian apartó el cabello húmedo de mi sien. No tengo. Su mano bajó por mi cuello hasta mi espalda baja, presionándome contra él. Ya no podía sostenerme. Me derrumbé sobre su pecho, jadeando. Arde, susurré, al borde del llanto. Ayúdame, por favor. Voy a ayudarte, respondió él suavemente. Pero tienes que resistir un poco más. 2. Cuando un omega está en celo, puede llegar a hacer locuras. Como intentar seducir al propio tío de su esposo. El cuarto estaba impregnado de un aroma dulce, una mezcla de duraznos y té negro. Como si hubieran aplastado la fruta dentro de una taza caliente. Mis glándulas, que llevaban 2 años inactivas, estaban tan sensibles que dolían. La noche anterior,
Brian casi las dejó en carne viva. Aunque no fue su intención. Él me había sujetado con fuerza y me pidió que aguantara. Llamó a su asistente para que trajera un supresor. Pero yo, pegado a su pecho, aproveché un descuido para quitarle el parche inhibidor. Busqué con mi lengua su cuello, deseando provocarle. Cuando sus feromonas comenzaron a activarse, Brian ni siquiera pudo sostener su teléfono. Colgó con rapidez, jadeando. Me tomó del rostro y me apartó con esfuerzo. Espera, solo un poco más. Pero ya no tenía control. Como no me dejaba tocar sus glándulas, empecé a lamer su mano, la que tenía cerca de mi boca. Me movía sobre sus piernas, diciendo tonterías. Tengo una llave de agua en los pantalones. Brian me sostuvo de la cintura, entre divertido y nervioso. ¿Llave de agua? ¿Qué estás diciendo? Con voz ronca, añadió. Ya basta, deja de moverte así. Tomé su mano y la metí en mis pantalones. Toca, ayúdame a cerrarla. Tus pantalones están empapados. Es mi culpa, soy terrible. Brian se quedó rígido, respirando con dificultad. No dijo nada. Tampoco retiró la mano. Yo seguía guiando sus movimientos. Si lo dejaba solo, no reaccionaba. Tenía que moverlo yo. Levanté la cabeza con lágrimas en los ojos. Hazlo tú, por favor. Estoy agotado. Brian suspiró profundamente, resignado. Se dejó llevar y empezó a ayudarme. Yo me apoyé en sus hombros, marcando el ritmo, perdiéndome en su aroma. Sabía a té negro. Lo deseaba. Acercando mi cuello a sus labios, murmuré. Muérdeme, o te ahogaré. Brian rió suavemente. Yo presioné mi glándula contra su boca, acariciando sus labios, intentando que reaccionara. Hasta traté de morder sus colmillos, sin éxito. Le miré a los ojos, molesto. ¿Por qué no me muerdes? Ya no aguanto más. Hace un rato dijiste que te gustaba mi olor. Brian suspiró, con la voz baja. Adrián, soy tu tío. Si lo hago, cuando recuperes la razón, me lo vas a reprochar. Pero aún así, no se apartó de mis labios. Yo, desesperado, volví a suplicar. No te voy a culpar, solo una vez, ¿sí? Tío, me duele mucho, de verdad. Le acerqué mi cuello una vez más, presionando con fuerza. Me dolía tanto que temblaba. Finalmente, los colmillos de Brian atravesaron mi piel. Se quedó quieto un instante, luego me sostuvo del cuello con delicadeza. Eres un caso perdido. Después bajó la mirada, y me marcó. Me aferré a su ropa mientras mis pupilas se contraían. Mi cuerpo absorbía su energía con avidez. Brian parecía un lobo al que por fin le habían soltado la correa. Bebía de mi compasión, hasta que no quedó espacio en mi piel para más marcas. Hasta que le empujé la cabeza y grité que ya no podía más. 3. Pegué 3 capas de parches inhibidores antes de lograr que ese aroma desbordado se desvaneciera un poco. Brian no estaba en casa, y por fin pude respirar aliviado. De verdad que estaba loco por haberlo presionado a que me marcara. ¿Quién se cree que es Brian? Hasta Chris, cuando lo ve, se comporta como un ratón frente a un gato. Como un niño ante su padre. El padre de Chris es un yerno agregado sin mucho peso, nunca pudo controlarlo. Chris creció sin miedo a nada ni nadie, excepto a Brian. Brian es de esos que están en la cima de la pirámide. El verdadero poder detrás del apellido San. En un entorno lleno de talentos, solo él logró destacar con esa intensidad. Los jóvenes de la familia aún cuentan, con lujo de detalles, las batallas que Brian libró en el mundo empresarial. Es frío, decidido. Triunfó tan pronto, vio tanto, que ahora ya nada parece interesarle. No le atraen los omegas, ni los betas, en realidad, parece que no le gusta a nadie. Si no fuera porque soy el omega de su sobrino, probablemente me habría lanzado al mar anoche sin dudarlo. Vaya situación.
Me toqué el cuello, sonreí sin ganas. A ese tío, mejor mantenerlo lejos de ahora en adelante. Volví a casa ya entrada la noche. La luz del dormitorio estaba encendida, y 2 pares de zapatos tirados junto a la entrada. El aroma denso a madera oscura en el ambiente casi volvió a despertar los deseos que había logrado contener. Desde arriba llegó un sonido. La puerta del cuarto entreabierta. Y allí estaba mi esposo, encima de un beta de cuerpo delgado, sobre nuestra cama. Chris le clavaba los dientes en las glándulas marchitas, intentando, con desesperación, dejar su marca. Con el rostro totalmente perdido en el deseo, repetía un nombre. David. Chris detestaba a los omegas. Marcarlos solo le traía problemas. Por eso casi siempre elegía betas como compañeros de cama. No era la primera vez que me encontraba así, parado frente a la puerta, escuchando sus gemidos con otro beta. Él me prohibía liberar feromonas, pero esparcía su propio olor por toda la casa. Yo, activado por su aroma, me retorcía en silencio fuera del cuarto. A veces incluso me apoyaba en la fría pared del pasillo, muriendo de celos por esos hombres que jadeaban dentro. Con el tiempo entendí. Chris lo hacía a propósito. Le gustaba verme sufrir. ¿Por qué me odiaba? Siempre creyó que lo manipulé. Que por mi culpa traicionó a David y me marcó durante su periodo de sensibilidad. Desde entonces, Chris aborrecía a los omegas. Y a mí más aún. Dentro ya parecía haber terminado. El pobre beta, cubierto de marcas, fue dejado desnudo sobre la cama. Chris se subió los pantalones sin apuro, encendió un cigarro y me miró. En su mirada todavía quedaban rastros del deseo. Buscaba alguna expresión en mi cara, celos, desesperación, algo. Pero no había nada. En su momento también lloré, grité, incluso me humillé. Me arrodillé a sus pies, con el cuello descubierto, rogándole. ¿Por qué no puedes marcarme? Soy tu omega legal, también necesito tus besos, tus abrazos. Mírame, puedo ser como tú quieras. Señalé al beta del cuarto. Puedo gemir igual que él. Si quieres, hasta puedes doblarme, no me quejaré del dolor. ¿Y qué dijo Chris? Ah, sí. Adrián, no me interesas. Solo con verte, me dan ganas de vomitar. ¿Cómo se supone que te abrace? Aún recuerdo la risa burlona de aquel beta, que le dijo. Tu omega da lástima. Pero no era yo. Cualquier omega dominado por sus feromonas da lástima. Si yo fuera un alfa, habría hecho que Chris se arrodillara a rogar por mi amor, como yo lo hice por el suyo. ¿Ya regresaste? Dijo Chris, acercándose con toda la calma del mundo. ¿Hay medicinas en casa? Tráele algo, no quiero que esto termine en embarazo. No hay, respondí, evitando su mirada y dando un paso atrás. Los betas casi nunca quedan embarazados. No podía evitar pensar. Chris no es tan alto como Brian. Y su piel no es tan limpia, ni su aroma tan atractivo. Quizá es porque Brian siempre se ha mantenido al margen, se nota que es más pulcro. ¿Y sí, sí? Chris sacudió la ceniza de su cigarro, sobre mí. Si sale algo, ¿tú lo crías? Ve a comprar, le dije. Y de paso, consigue más supresores. Se inclinó hacia mí como para olfatearme, con una mueca entre asco y orgullo. Deja de entrar en celo tan seguido. Ya huelo tu peste. Lo miré. Solo quería provocar. Cada vez que estaba de mal humor, fingía que sentía mis feromonas para desquitarse. No paraba hasta verme al borde del colapso. Mi dolor era su alimento. Maldito. Por un segundo quise arrancarme los parches y lanzárselos a la cara. Que oliera el aroma a té negro de su tío. A ver si le gustaba. Estoy cansado. Me voy a descansar, lo empujé y pasé de largo. Si tanto te molesta mi olor, vete tú. Chris me sujetó de la muñeca, molesto. ¿Me estás echando? Esta es mi casa. Mi cuarto.
No quise discutir. Me zafé. Entonces me voy yo. ¿Me estás haciendo una escena? Dijo con una sonrisa arrogante. Si hoy te vas, no vuelvas más. Desde la habitación, el beta salió sin ropa y abrazó a Chris por la espalda. ¿Quién es él? Nadie importante, respondió Chris, mirando mi espalda rígida. Acarició el rostro del beta, lo besó y le dio una palmada en el trasero. ¿Te queda energía? ¿Vamos otra vez? Los escuché reír, jugando detrás de mí. Por dentro, yo solo sentía vacío. Este lugar me asfixiaba. Me repugnaba. Bajé la cabeza y salí rápido. Tranquilo. No pienso volver. Chris se quedó quieto, mirando cómo se cerraba la puerta. Sintió un hueco en el pecho. Como si hubiera pisado en falso. El beta volvió a besarlo. Pero él no respondía, seguía con la mirada fija en la entrada. Aunque el beta recorría su cuerpo, Adrián no regresaba. Chris, frustrado, empujó al otro con frialdad. No va a volver. Va. Solo está llamando la atención. Adrián lo amaba tanto, luchó tanto por tenerlo. No lo dejaría tan fácilmente. Oh sí. 4. Afuera llovía a cántaros. Estaba parado en la puerta, frotándome la cara, mientras encendía un cigarro. ¡Qué cansancio! Las luces detrás de mí estaban encendidas, pero no era mi casa. Parece que nunca tuve un hogar. Cuando me casé con Chris pensé que al fin tendría uno. 2 años trabajé con todo mi esfuerzo. Me esforcé, aguanté, bajé la cabeza, incluso me arrodillé. Me puse a sus pies, me dejaron hecho pedazos, pero seguí pegado a sus zapatos sin querer rendirme. En la escuela, la maestra decía que el esfuerzo trae éxito. Que el cielo recompensa a los que luchan. Usé 2 años para darme cuenta de que solo eran mentiras para calmarme. No escogí bien el camino. Aunque me entregue por completo, solo me elogian con palabras vacías. Maldita terquedad. Sonó el teléfono. Número desconocido. Alguien dijo mi nombre, Adrián. Me quedé en blanco, y sin pensarlo, toqué mi glándula, débilmente, tío. Dejaste tu cartera en mi casa. Con tono formal, profesional. Solo alguien con experiencia sabe mantener la calma así. Revisé mis bolsillos. La cartera no estaba. Voy para allá, ¿te molesta? Dije apenado. Brian guardó silencio un momento, la clave es 9623. Abre tú mismo. Conduje pensando todo el camino y no recordaba cuándo había sacado la cartera anoche. Parado frente a la puerta, dudé en entrar. De repente me dio miedo. Brian es alguien peligroso. Además, era tarde y yo estaba solo, sin nadie. No era adecuado. Marqué de nuevo, tío, perdón, surgió un imprevisto, ¿podría ser mañana? Se escuchó un clic. La puerta se abrió y me quedé paralizado. Brian estaba con bata, el pelo mojado, con una toalla en una mano y el móvil en la otra. Me miró con poca amabilidad, ¿un imprevisto? Algunas personas parecen vivas, pero en realidad están muertas desde hace tiempo. Colgué sin expresión, ya no hay nada. Brian dejó la puerta abierta, se secó la cabeza y entró. Quise pedirle la cartera directamente, pero no me atreví por su actitud distante. Agarré el parche inhibidor, y sin miedo, lo seguí. No había pantuflas extras en la entrada. A Brian le gusta andar descalzo en casa. Así que me quité los zapatos, entré con calcetines y pregunté, tío, ¿mi cartera? No terminé la frase porque tomé aire profundo y mi mirada se perdió. Había un olor fuerte a té. ¿Brian estaba dejando escapar su aroma? Lo vi junto a la barra, tomando un sorbo de agua fría. Hasta bebiendo dejaba caer gotas. Una gota rodó por su clavícula, lamiendo su pecho musculoso, sus abdominales. Ni siquiera se ajustó bien la bata. Dejó mucho a la vista.
Brian tiene músculos bien formados, ni muy grandes ni pequeños. Cuando se excita, se pone duro, y el sudor que resbala es muy sensual. Yo incluso lo he lamido. De repente recordé esa escena en mi mente, yo sacando la lengua para atrapar una gota de su sudor. Mi glándula saltó con fuerza. No me extraña que Chris me regañe, este cuerpo es un desastre. Se excita con solo ver a una persona. Adrián, ¿en qué estás pensando? Chris apareció de repente. El olor a té caliente casi me hace desmayar. Me puse tenso y sudé frío. Ese era Brian, el tío de mi esposo. ¿Qué diablos estaba pensando? Si Brian supiera que justo ahora me moría por su cuerpo, seguro me haría polvo hasta las cenizas. Contuve la respiración, di un paso atrás y aparté la mirada. Con voz controlada dije, tío, la cartera. No debería haber venido esta noche. Brian me tendió la cartera y alcancé a tomarla. Tiré un poco, pero no pude sacarla. Lo miré con pena, tío. Adrián. Brian bajó la mirada y me preguntó calmado. ¿Por qué cada vez que me ves estás en celo? No, mi voz se quedó atrapada. Abrí los ojos de golpe. Él quitó sin cuidado el parche inhibidor de mi nuca. Mi aroma a durazno se mezcló con el suyo, a té negro. El choque de feromonas me hizo temblar hasta los nervios más profundos. Mis piernas flaquearon, casi me arrodillé. Brian me sostuvo en brazos. Ni siquiera me dices gracias después de usarme. Ni un saludo, te vas como si nada. Y ahora vienes como si nada a buscar tu cartera. Adrián, tienes mucha cara. ¿Crees que soy un juguete? Su voz era tranquila, pero no parecía que me soltaría fácil. Parecía que quería ajustar cuentas conmigo. Había discutido todo el día con Chris y estaba agotado. Con ese susto, me desmayé de golpe. Pensando en cómo Brian amenazaba con el divorcio todo el día. 5. No dormí bien. Soñaba solo con Brian. Al principio eran sueños eróticos, luego pesadillas. Primero, Brian me pisaba el cuello y me preguntaba cómo quería morir. Después, me agarraba la cara y decía, ¿por qué cada vez que me ves estás en celo? Mi papá era el chofer de la familia San. Cuando tenía 12 años, papá murió en un accidente, y el patriarca San decidió apoyarme y traerme a vivir con ellos. A los 18, mi celo apareció de repente con fuerza. Pero siendo huérfano, nadie me enseñó a manejar esos cambios tan vergonzosos y difíciles. Intenté imitar a mis compañeros pegándome el parche inhibidor, pero no sabía que solo bloqueaba el olor, que además había que usar medicación para controlar el celo. Mis pantalones siempre estaban húmedos, mi cuerpo ardía. Esa picazón profunda que se siente hasta en los huesos me daba vergüenza y rabia. Quería tapar ese pozo que no paraba de fluir, así que en la madrugada me levantaba, iba al baño y me metía papel higiénico. Tan nervioso que no cerré la puerta con llave. Brian, con 22 años, entró de golpe oliendo a alcohol. Acababa de salir de una cena formal, todavía llevaba la chaqueta del traje en el brazo. Nos miramos y el tiempo se congeló. Brian reaccionó, cerró la puerta rápido. Me señaló, abrió la boca, se frotó la frente. Después de un rato, suspiró con la punta de las orejas enrojecida y con voz baja preguntó, ¿qué haces? Bajé la cabeza y me puse a vestirme sin decir nada. Te estoy hablando, ¿y tú? Brian se acercó, me agarró el hombro y trató de cogerme la cara. Encontró mis lágrimas. No quise mirarlo, apreté los dientes y me quedé quieto, llorando sin sonido. Brian se quedó en shock y con su corbata me secó las lágrimas. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarte? Brian tenía un tipo de magia. En ciertos momentos, era demasiado sincero y confiable. Y yo necesitaba a alguien así. Aguantando la vergüenza, sollozando dije, siempre estoy mojado. Me giré, me doblé un poco y levanté la cadera, señalando, aquí, me arde, y me pica. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hago? ¿Se puede tapar? Brian se quedó boquiabierto.
Después soltó una risa. Al oírlo, cerré los ojos y casi me rompí. Pareció darse cuenta que no debía reír y frunció el ceño enseguida. Esa noche, en el baño, Brian se sentó en la tapa del inodoro con su traje de diseñador y me dio una clase de fisiología omega. Y no te bajes los pantalones ni saques el trasero delante de un alfa, que parece una invitación. Fruncí el ceño y aclaré. No te estoy invitando a nada. Brian bajó la mirada, aflojó la corbata y dijo. Voy al baño, tú regresa. En media hora dejaré el inhibidor en la puerta de tu habitación. Luego, la escuela empezó a dar clases de fisiología. Vi una charla de Brian, donde decía, todos tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, no hay por qué avergonzarse de reacciones normales. Lo criticaron en internet por meses, pero las clases se difundieron rápidamente por todo el país. La verdad, admiraba a Brian. Era la época de su ascenso profesional, siempre ocupado, brillando como una estrella. Como todos los jóvenes de la familia San, lo miraba en silencio, esforzándome para algún día ser tan brillante como él. Pero luego me casé con Chris. Tuve un celo inesperado, coincidiendo con el de Chris. Quedé atrapado en un cuarto de trastos. La puerta la rompió Brian, y atrás venía David. Para entonces, la obsesión de Chris con David ya era pública. El patriarca San estaba preocupado porque Chris quería casarse con un beta que no podía tener hijos. Pero al ver lo que pasó, decidió forzar a Chris a casarse conmigo. Yo, sin importar mi origen, soy un omega, mucho mejor que un beta. Brian me preguntó, ¿quieres casarte con Chris? Contesté, él me ha marcado. Y añadí, completamente. ¿Qué otra opción tenía? El abuelo San me dijo que Chris era inmaduro y que yo debía cuidarlo. Adrián, la familia San ha sido buena contigo, Chris también. No pido más que un nieto. Si te acercas a Chris, él aceptará. Brian, de espaldas a mí, fumaba en la oscuridad. Después de un rato apagó el cigarro y dijo. Te pregunto, ¿quieres casarte con Chris? Respondí, amo a Chris. Brian se quedó derecho, con la cabeza baja, y no dijo nada más. No soy tonto. Si Brian preguntaba, era porque se involucraba. Si decía que no quería, aunque fuera una duda mínima, él me ayudaría. Enfrentaría a Chris por mí, lucharía por mí, aunque eso significara perder su brillante futuro. La familia San no carece de talento. Al menos entonces, no dependían solo de Brian. Pero Brian, que casi había enemistado con todo el Partido Conservador, necesitaba el apoyo de la familia San. Siempre creí que las estrellas deberían brillar en el cielo para iluminar a todos. No caer en los brazos de un omega común. Un matrimonio que se rompió en 1000 pedazos. Brian y David se fueron al extranjero. Chris y yo, que fuimos hermanos cercanos, nos convertimos en amantes que se odiaban. Como un sueño que terminó en desastre. 6. Al despertar, escuché a Brian contestar una llamada, respondió en voz baja 2 veces y colgó. En la habitación había olor a comida dulce y fresca, moví la nariz y olí con fuerza 2 veces, pero no me atreví a abrir los ojos. Había tenido 2 episodios seguidos de celo con el tío de mi esposo, y todavía no sabía cómo justificarme. Agucé el oído y escuché que Brian se levantó, abrió la puerta y salió. La habitación quedó en silencio y entonces abrí los ojos. En la mesa de noche había un tazón de gachas de arroz y un plato con algunos acompañamientos. Tragué saliva, me senté y empecé a comer apresuradamente. Comí sin pensar, como si el mundo se fuera a acabar. Sin querer levanté la vista y vi a Brian apoyado en la puerta, mirándome en silencio, con una mirada un poco burlona. Me asusté tanto que tosía hasta que se me enrojecieron los ojos. Él me estaba engañando a propósito. ¡Qué malo! Brian suspiró, se acercó y me acomodó el aire con un gesto amable, come despacio. ¿Cómo iba a atreverme a seguir comiendo? Brian tiró una silla y se sentó junto a mi cama. Cuando termines, hablamos. Bueno, mejor termino de comer.
Me tomó media hora acabar el tazón de gachas y Brian no tenía prisa. Mientras yo tardaba, dijo sin mucho interés, si no puedes acabar, tu tío puede darte de comer. Tomé la última cucharada rápido, dejé el tazón y me limpié la boca. Me senté obediente en la cama, esperando el juicio. Si Brian quería que me divorciara de Chris, aceptaría. Si quería sacar a la luz mis vergüenzas, le suplicaría que no. Si quería echarme de Chengjian, haría las maletas y me iría. Si quería golpearme, le pondría el trasero para que me pegara. Cuanto más pensaba, más valiente me sentía. ¿Qué miedo tenía? ¿De verdad podría matarme? Pero ninguna de esas cosas pasó. Brian sabía cómo atacar psicológicamente. El médico dijo que tus glándulas ya son inmunes al inhibidor. Si no me equivoco, una sola dosis no basta para controlar tu celo. ¿Cuántas dosis te pones normalmente? ¿2? Brian me miró fijo, sin dureza, pero con mucha concentración. ¿3? Su mirada se volvió un poco cortante y me dieron ganas de esquivarla. Cuando me mira así, siempre me siento culpable. Aunque no haya hecho nada malo, siento que le debo una disculpa. 4 son suficientes. Me toqué la nuca. Brian se rió con un poco de enojo. Adrián, ¿quieres morir? Nunca lo había visto tan enojado. No gritaba, solo tenía el rostro tenso y los ojos un poco rojos. Pero su presencia era imponente. En sus cejas había una sombra de ira. Los músculos bajo el traje se tensaban, y yo sentía que en cualquier momento me iba a pegar. Pero Brian solo bajó la mirada, apretó la mano que tenía en la rodilla, la soltó y se encogió de nuevo. Controló su enojo y siguió hablándome con calma. El uso prolongado del inhibidor desordena tu ciclo y hace que tu cuerpo sea demasiado sensible. De ahora en adelante, tendrás celos frecuentes e impredecibles. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Los celos constantes me matarían. Brian habló sin piedad. Además, ya no puedes usar inhibidores. Si lo haces, tu situación empeorará. No quieres convertirte en un omega que está en celo todo el tiempo, ¿verdad? Si no uso inhibidores, ¿cómo voy a sobrevivir a mis celos? ¿Debería arrodillarme ante Chris y rogarle como antes que me marqué? Por primera vez, sentí odio hacia Chris. ¿Por qué si me desprecia, aceptó casarse conmigo por el abuelo San? Me convirtió en un monstruo que ni siquiera puede controlar su propio ciclo. Me cubrí la cara, doblé el cuerpo y las lágrimas cayeron entre mis dedos. Pregunté con voz apagada, entonces, ¿qué debo hacer, tío? Que tu esposo te marque. Empecé a odiar a Brian. ¿Por qué decía eso? ¿Se estaba burlando? Sabía que Chris me despreciaba. ¿Tenía que darme en el corazón? Brian se levantó, puso la mano en la nuca y la frotó suavemente. Cuando tu esposo no quiera marcarte, tu tío estará dispuesto. Le levanté la cara mojada para mirarlo. Brian me limpió las lágrimas. Ya no llores, pobrecito, tu tío será tu juguete. Lo miré un momento, estiré la mano y apreté el cuello de Brian con fuerza, diciendo con rabia. No me importa que seas, bájate de mi tío. 7. Brian dijo que mi situación actual no era conveniente para quedarme en casa de Chris, y que mientras me tratara podía quedarme en su casa. Pero siempre sentí que esa frase no estaba del todo bien. Brian siguió diciendo, no voy a quedarme aquí mucho tiempo. Claro, si necesitas algo, solo llámame. Cuando todo se calmó, comprendí claramente que mi relación con Chris había terminado. Él me traicionó primero, luego fui yo quien lo traicionó. En realidad, desde la primera vez que estuve con Brian, todo con Chris ya había terminado. Todo y todos estaban mal. Chris, Brian, David y yo, todos estábamos equivocados. No había otro camino que el divorcio. Cuando el asistente de Chris me llamó, acababa de enviar mi carta de renuncia al correo de la empresa. Por amor a Chris, hice todo lo que pude. Él quería ser una estrella,
Así que abandoné mi pasión por el diseño de joyas y entré al mundo del entretenimiento para ser su representante. Odiaba socializar, odiaba beber, odiaba las multitudes. Por mi carácter difícil, aunque me esforzaba, lo hacía mal. A Chris no le importaba, si algo salía mal, me atacaba con las palabras más crueles. Estaba sola, torpemente luchando en ese mundo lleno de apariencia y falsedad, hasta que finalmente fui capaz de manejarlo sola. Me convertí en una representante estrella capaz de sonreír mientras manejaba cualquier problema. En realidad, sí tengo talento. Al menos en el trabajo, Chris no puede prescindir de mí. Durante 2 años, solo yo pude limpiar todos sus líos. Chris nunca valoró cuánto sufría, solo pensaba en mí cuando no podía resolver algo. Como un niño buscando a su madre. Adrián, ¿dónde estás? Hoy quedamos con Edward. Chris se puso pesado porque no llegas, y... No terminó la frase porque le quitaron el teléfono. Después, la voz furiosa de Chris. Adrián, tú organizaste todo hoy, tú conseguiste el papel. Hace un mes me rogaron que estuvieras hoy aquí, y ahora que he venido, ¿dónde estás? Te doy 10 minutos. Si no llegas, olvidemos esta colaboración. Edward fue quien invité, junto con el productor y los inversionistas. La reputación de Chris ya era mala en el círculo, si ahora los dejaba plantados, ¿quién le daría trabajo en el futuro? Hay que hacer las cosas con responsabilidad. Cuando llegué, Edward y los demás no habían llegado. Chris estaba sentado con cara de pocos amigos. Al verme, me lanzó una mirada fría y resopló por la nariz. ¿No estabas molesta conmigo y no ibas a volver a casa? Pues no tienes ni para verme hoy. No era para verlo a él, así que no me afectó. Conozco bien cómo manejar a Chris, especialmente cuando está enojado. Él siempre está enfadado conmigo, como un pez globo. Me senté a su lado y le serví un vaso de agua caliente. Tienes problemas de estómago, come algo primero. Puedes beber alcohol, pero poco, si no puedes, me lo das a mí. Chris miró el vaso, jugó con un anillo y dijo: 10 días sin volver a casa, y la primera vez que nos vemos quieres controlarme, ¿quién te crees? La corbata mal puesta y la camisa blanca con una corbata ancha roja se veían ridículos. Siempre era yo quien le elegía la ropa para el día. Sin mí, ni siquiera puede vestirse bien. Suspiré y empecé a desatarle la corbata. Chris me miró sin decir nada, levantó un poco la barbilla, raro en él, y permitió que se la quitara. Mientras le ponía la corbata nueva, le dije: tienes que hablar bien con ellos. Este papel es muy importante para ti. Cuando cambies de estilo, esta dirección es buena. Deja buena impresión con el director. Chris me miró un momento, apartó la vista y bebió agua. No necesito que me molestes, sé lo que hago. Sus dedos tocaban el vaso mientras decía: ¿dónde estuviste estos 10 días? En ese momento se abrió la puerta de la sala privada. Me levanté para recibir a los invitados. Chris quiso preguntar algo, pero no pudo, su rostro se oscureció. Presenté a Chris al director, pero él no dejaba de mirar la puerta, llamando varias veces sin respuesta. Tuve un mal presentimiento. Seguí la mirada de Chris y vi a David en la entrada. Probablemente borracho, medio abrazado por un empresario de mediana edad, en una postura ambigua. Chris quería ser actor por David, David quería ser estrella y por eso Chris también lo quiso. Escuché que David no la estaba pasando bien en el extranjero, y que al volver, no tenía muchos recursos ni éxito. En cuanto vi a David, supe que todo estaba perdido. Tomé el brazo de Chris para detenerlo, pero me sacudió con fuerza, golpeándose la cadera con la mesa y sudando frío. Vi cómo Chris salió corriendo a golpear a David frente al productor y los inversionistas, como un leopardo. La gente lo reconoció, se amontonó, tomó fotos, gritó, comentó. Chris pateó a los que estaban en su camino, cubrió la cabeza de David con su saco y se lo llevó. Me olvidó por completo. Me froté la cadera, sonreí y atendí a Edward y a los demás. Brindé, sonreí, pero no logramos nada. Cuando se fue el último,
me apoyé cansada contra una farola y resbalé lentamente. Después de un momento, saqué un cigarrillo. Alguien corrió apresurado y se puso frente a mí. Apenas podía respirar y gritó. ¿No tienes piernas? ¿No puedes caminar sola? Yo ya me fui y tú sigues ahí. ¿Qué tan mal está ese papel para que bebas así? ¿A quién quieres engañar? ¿Crees que me voy a compadecer? Basta de trucos, Adrián, odio verte tan patética. Chris, divorciémonos. Todo quedó en silencio. El viento movió mi cabello. Chris rió incrédulo. ¿Qué dijiste? Ya entregué mi renuncia y preparé el divorcio. No quiero ni un centavo tuyo. Le miré fría y calmadamente. Chris, divorciémonos. Chris pareció herido por mi mirada y dio un paso atrás. Adrián, estás loca. Estás borracho, habla conmigo cuando estés sobrio. Lo miré sin decir nada. El pecho de Chris se movía violentamente y gritó. Hagas lo que hagas, no vas a deshacerte de mí. Te arruiné la vida y no vas a librarte. No pude responder, un auto se detuvo en la calle. Brian bajó del coche. Chris se quedó paralizado, con duda, llamó, tío. Brian no dijo nada, se acercó y le dio una bofetada a Chris. Sonó fuerte. Antes de que Chris reaccionara, Brian preguntó. ¿Cuánto bebió Adrián esta noche? Chris estaba aturdido y no sabía qué responder. Brian respondió él mismo. 16 copas. Para limpiar el desastre de su estúpido A. Adrián ha estado con fiebre por 10 días y apenas se le quitó ayer. Incluso un desconocido haría algo así, imagina que es tu Omega. Chris, tu abuelo no te educó bien. Un niño caprichoso como tú no merece tener un Omega. 8. Estaba un poco borracha y me sentía más valiente. Me recosté de lado en la ventana del coche mirando a Brian. Rara vez lo miraba así, antes no me atrevía. Brillaba tanto que me quemaba la vista. Brian es muy guapo, un tipo de belleza fuerte y agresiva. Pero siempre pone una cara fría e inaccesible que hace que nadie se atreva a acercarse. A menudo pienso que su expresión seria es la más sexy, como si estuviera tentando a que alguien lo provoque. Perdonaba a Chris fácilmente, muchas veces porque se parecía mucho a Brian. Cuando veía la cara de Chris, me costaba enojarme. Ese sentimiento secreto era difícil de admitir. Compartíamos cama pero soñábamos distinto, Chris soñaba con David, yo con Brian. Solo que yo podía aguantar más que Chris. Los ojos soñolientos de Brian se abrieron de repente y le dijo al conductor, para en un lugar sin gente. Brian le pidió al chofer que nos llevara a casa. El espacio en el coche se sintió de repente más estrecho. Brian no se movió y yo tampoco me atrevía a hacerlo. Pero sabía que Brian se había dado cuenta. Había ensuciado su asiento solo con mirarlo, y... Brian seguro lo olió. No pude evitar moverme un poco y soltar un suspiro de placer. Brian suspiró y dijo, ven acá. Me acerqué y lo llamé, tío. No me llames. Brian me masajeó los órganos glandulares a través del parche inhibidor. ¿Qué sobrino se excita frente a su tío? Nadie, solo yo, esta pequeña incendiaria. Brian sacó mi camisa de los pantalones y desató mi cinturón. Con la mirada baja, se tomaba muy en serio lo que hacía, y de vez en cuando levantaba la vista para ver mi reacción. Cuando me miraba, yo gritaba. Decía cosas como, tío, eres genial, y tus dedos son tan largos. Brian no aguantó más y me tomó la lengua. Yo me aferré a su cuello y lo besé, aprovechando para arrancarle el parche inhibidor. Cuando se mezclaron el té negro y el durazno, sentí un cosquilleo en el cuero cabelludo. Brian me agarró fuerte de la cintura y me sentó en sus piernas. No me quité los pantalones, pero era como si lo hubiera hecho. Lamé sus glándulas y me froté contra él. Desabroché su camisa y también su cinturón. Brian respiró hondo y me miró fijamente. Adrián, ¿estás segura? Bajé la cabeza y seguí luchando con su cinturón. No estoy segura, estoy borracha.
Brian se rió con enojo. Pero, ¿quién discute con un borracho? Aproveché el momento para devorar a Brian. Cuando terminé, intenté salir, pero Brian me jaló de los pies. Ya te desquitaste, ahora es turno del tío. Resultó que no se debe enfadar a Brian. Cuando se enoja, puede matar a alguien. Gritaba que me iba a acabar, y Brian me daba agua a beber mientras seguía. Al final bebí 3 botellas de agua y Brian me acarició el vientre. Sé buena y dale al tío un bebé. Qué viejo pervertido, qué imprudente para hablar. 9. Cuando Chris no estaba, fui a casa para recoger mis pocas cosas. En la puerta del cuarto me encontré con David. Llevaba la camisa de Chris y bostezaba al salir del dormitorio. Al verme, sonrió con vergüenza. No te confundas, solo estoy quedándome un rato. Iba a buscar un lugar, pero Chris no confía en mí. Asentí, bueno, quédate el tiempo que quieras. David se quedó callado. Entré a empacar y él se recostó en la puerta a mirarme. En realidad no tienes que divorciarte de Chris, no voy a pelear por él contigo. Si quisiera pelear por Chris, hace 2 años ni siquiera estarías aquí. No le respondí y seguí recogiendo. Volví no por Chris, sino por Brian. Me detuve un momento. David continuó. Después de dormir con Brian, ¿quién quiere a Chris? Me peleé con Brian, él se fue al extranjero, y no tuve opción más que ir tras él para reconciliarnos. Pero Brian está enojado conmigo y no me habla. Cuando veas a Brian, dile algo bueno por mí. Claro. David y Brian se fueron juntos al extranjero y volvieron juntos. Cada vez que mencionaba a David, Brian se cerraba y no quería hablar. Sentí como si alguien apretara mi corazón con fuerza. Era la primera vez que sentí celos de David. Celos porque estuvo con Brian 2 años. Dejé el acuerdo de divorcio sobre la mesa de la sala. Esa noche, Chris me llamó. Empezó diciendo, Adrián, deja de soñar. No voy a divorciarme de ti. Colgó después de esa frase. Brian estaba en una videoconferencia y sus dedos golpeaban la mesa, deteniéndose un momento. Después fui a buscar a Brian a la empresa. En las escaleras vi a David, que estaba arrodillado como un perro frente a Brian, llorando con la cara llena de lágrimas, agarrando el pantalón de Brian. Brian, no me atrevo más. Todo es culpa mía, soy despreciable. Pero lo hice porque te amo demasiado. Por favor, no me hagas esto. No puedo creer que no sientas nada por mí. Brian lo apartó con una patada, pisándole el hombro, pegándolo a la pared y con los ojos bajos dijo. David, odio a los perros inútiles que no entienden palabras. Todavía estás aquí porque he tenido paciencia. Pero no siempre seré tan paciente. Eres inteligente y sabes lo que importa. Piénsalo bien. Solo tienes una oportunidad. Haz esto bien y te dejaré en paz. Hay cosas que no querrás repetir. Los ojos de David se estrecharon, parecía asustado. Me fui silenciosamente y bajé las escaleras sin hacer ruido. Dejé la comida en la recepción. 10. Chris terminó firmando el acuerdo de divorcio. Porque David estaba enfermo, terminal. No le iba bien y no podía costear su tratamiento. Brian congeló todos los activos de Chris y le dio a elegir. ¿A mí o a David? Chris eligió a David. Con los ojos rojos me dijo. Adrián, no puedo verlo morir. Ya lo había dejado ir una vez, no puedo hacerlo otra vez. Me preguntó. Adrián, ¿puedes esperarme? Lo miré y dije suavemente. ¿Por qué siempre tengo que esperarte yo? No soy tan tonta. Esa noche, volví a tener el celo. Brian estaba en la habitación de al lado, pero no fui a verlo. Me acurruqué en la cama, mordiendo mi brazo para aguantar. 5 minutos después, la puerta se abrió. Brian me abrió la boca, sujetó mi lengua y jugó con ella. ¿Qué te está molestando ahora? ¿Estás enojada conmigo? ¿Por qué te obligué a divorciarte de Chris?
Le dije con los ojos rojos. Eres un sucio. Brian se quedó sin entender. ¿Qué? Escupí sus dedos. Tú estuviste con David. Tomé su mano y la miré. Unas manos tan bonitas, seguro también tocaron a David. La solté y le grité. Manos sucias. Lo miré fijamente a la boca. Dientes sucios. Brian se rió con enojo, me agarró la cara y preguntó. ¿Me estás echando mierda? Te he sido fiel durante 30 años, y tú sueltas rumores de que dormí con otro. Lo miré con furia. Lo dijo David. También dijo que se pelearon y que volvió al país para hacerte feliz. Brian asintió. Sí, se pelearon. Pero no solo pelearon, casi lo mató. Brian frotó mis labios y preguntó. ¿Quieres saber qué pasó? Quise saber. Se inclinó y dijo en voz baja. Me drogó. Pasé toda la noche viendo tu foto, me cansé la mano. Miré sus piernas y dije sin pensar. Eso sí es pasar la noche ocupada. Brian aguantó y me insultó, luego me bajó los pantalones. 11. Volví a mi antigua profesión y tomé algunos pedidos sueltos de diseño de joyas. Brian a veces me traía piedras preciosas. Pasaba los días en casa, siempre bien alimentada por Brian, había subido de peso. Cuando escuchaba noticias de Chris, me sentía confundida. Él golpeó a David y lo arruinó profesionalmente. Irónicamente, la enfermedad de David era fingida. Él engañó a Chris. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Solo 5 palabras. Adrián, lo siento. Dejé el teléfono y pregunté a Brian. ¿Fuiste tú quien obligó a David a fingir la enfermedad para tenderle una trampa a Chris? Brian, sin cambiar la expresión, hojeó un libro y dijo. ¿Qué dices? No entiendo. Lo insulté en voz baja. Maldito. Fingidor. Volví a ver a Chris en la fiesta de cumpleaños de Brian. Estaba sorprendentemente delgado, pero parecía arreglado para salir. Siempre pensé que fuiste tú quien me drogó para adelantar mi celo. Pensé que me amabas y harías lo que fuera para estar conmigo. No imaginé que fue David. No entiendo por qué quiso hacer eso, por qué quería juntarme contigo. Por Brian. Éramos dos tontos. Chris no entendía a David, igual que yo no entendía a Brian. Adrián, lo siento por todos estos años. Chris lloraba, su expresión se tornaba amarga. No sé por qué, pero siempre sentí que nunca me amaste. Cuando me pediste que te marcaran, tampoco fue por amor. Suspiré, saqué un pañuelo y le limpié las lágrimas. Miré la silueta al final del pasillo y le pregunté suavemente a Chris. ¿Quieres saber por qué? Te daré la oportunidad de verlo claro. Pasé junto a Chris, fui hacia Brian, le agarré de la corbata y lo bajé para besarle. Idiotas, porque el que siempre amé fue tu tío. Brian rodeó mi cintura, levantó un poco la mirada, pasó su vista del pálido rostro de Chris hacia mí. ¿Te desquitaste? Le levanté una ceja y pregunté. ¿Disfrutaste? Brian se rió suavemente y dijo con voz ronca. Sí, mucho. Ya quería que él lo supiera. Desde atrás, escuchamos a Chris gritar furioso. Brian, te voy a matar. Brian me abrazó fuerte y preguntó. ¿Lista para fugarte conmigo? Yo tiré de su mano y corrimos. Deja de fingir, corre rápido.